Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Alma Lidia Jiménez Morales. Número de control 23210922, materia estadística inferencial 1, unidad 5, correlación y regresión lineal simple. Profesor Juan Morales, Tijuana, Baja California, 19 de mayo del 2024. Capítulo 10, correlación y regresión. 10.2, correlación. Tenemos aquí algunas definiciones. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los dos valores cuantitativos pareados, X y Y, en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto, momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R siempre está entre -1 y 1, es decir, -1 es menor a R y R es menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquier de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común en concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios, y los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos aquí un ejercicio. Dice, ejemplo, tamaño de correlación del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del intervalo de confianza de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Statistics, Ibrahim Said, Hipsai y Intelligence Quality in Monogotsky Twins, de tramo et. Al Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia de suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del intervalo de confianza. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. El coeficiente intelectual es de 90, 85, 86, 102, 103, 97, 24, 125, 102 y 114. Son 10 datos
Para el coeficiente intelectual y para el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos también son 10 datos. Nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder desarrollar nuestro ejercicio. Ya estamos aquí en nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas gráficas, estadísticas básicas, perdón. Aquí en donde dice correlación, nos vamos aquí podemos en las variables vamos a seleccionar las dos variables que sería X y Y. El tamaño del cerebro son 10 datos y 10 datos del coeficiente intelectual, que es lo que vimos ahorita en la tablita. Seleccionamos los dos. Aquí en opciones, pues aquí nos damos cuenta que tenemos la correlación del método de Parsons. Aquí. Con un 95% de intervalo de confianza. Damos OK. Aquí vemos que la correlación tiene que estar en correlación por el valor de P. Damos OK. Y le damos OK. Aquí nos da en mi Minitab, me lo arroja como gráfica, pero aquí podemos ver que R es igual a 0.179 y el valor de P es igual a 0.62. Aquí lo podemos ver que el tamaño del cerebro es el coeficiente intelectual de 0.72, en el cual la hipótesis nula es el valor de R es igual a 0 del valor del P. Y la hipótesis alterna es el valor de R diferente a 0. El valor de P es igual a 0.62 y R es igual a 0.179. La correlación podrá estar entre menos 1 y 1, pasando por el 0 cuando tomamos el valor más cercano al 0. Básicamente, no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, tenemos que es una correlación positiva, y cuando tenemos una correlación negativa es cuando tenemos un valor muy cercano al menos 1. Una correlación positiva significa que el valor de Y aumenta y aumenta el valor de X. Y la correlación negativa significa que si el valor del otro valor, si aumenta el valor del otro valor, el otro se reduce. O sea, si en la negativa se aumenta uno, se reduce el otro. Y en cambio en la positiva, el valor de Y aumenta si aumenta el valor de X. Los dos aumentan al mismo tiempo. En la positiva y en la negativa es todo lo contrario. Aquí en el ejemplo que vimos ahorita significa que fue 0.05 el nivel de confianza, el nivel de significancia, y de 0.95 o de 95% el intervalo de confianza. Aquí nos vamos a ir a hacer otra gráfica. Nos vamos a ir a gráfica, aquí a la primera que está aquí.
Le vamos a dar correlación, esa de regresión. Le vamos a dar OK. Aquí tenemos una tablita. En la tablita de las variables de Y van a ser el coeficiente intelectual. Lo seleccionamos. En las variables de X sería el tamaño del cerebro, lo cual debe decir que el coeficiente intelectual varía, depende del tamaño del cerebro. Le vamos a dar OK y aquí nos va a arrojar nuestra tablita, en el cual aquí podemos observar en la gráfica cómo se distribuyeron los datos, los 10 datos, y la inclinación de la recta es casi 0 aquí, lo cual quiere decir que no hay una correlación muy fuerte. Es una correlación positiva, pero no está tan apegado al 1, o sea, no llega casi al 1. Está más de la mitad del 0.5, se puede decir. Ahora nos vamos a ir al asistente para poder realizar las otras gráficas. Le vamos a dar aquí donde dice regresión simple. En columnas de Y sabemos que es el coeficiente intelectual y en columnas de X es el tamaño del cerebro. Le vamos a dar aquí donde dice lineal, en una sola línea, y el nivel del alfa es de 0.05, porque nos dice que el intervalo de confianza es de 95, entonces el de significancia es de 0.05. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Nos generó varias gráficas. En la que viene más completa es esta, en donde aquí nos dice que Y es el coeficiente intelectual, X el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Nos dice aquí que el valor de P es igual a 0.62. Aquí nos dice la no correlación es de 0.18. Aquí se distribuye en la gráfica los 10 puntos. Acá tenemos igual que Y es igual a 71.83 más 0.02862. Aquí tenemos otra gráfica que dice regresión de coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Aquí tenemos otra gráfica donde podemos ver aquí los puntos y donde nos dice que X empieza en 960 y termina en 1320, cuando la predicción de Y es de 99, con un intervalo de confianza al 95%. En esto, aquí tenemos todas nuestras gráficas en la parte del asistente. Aquí acabamos de realizar nuestro ejercicio. Y aquí tenemos todas nuestras evidencias, nuestras gráficas, en donde nos da donde sabemos que Y es el coeficiente intelectual, X es el tamaño del cerebro. Tenemos que el valor de P es de 0.62, con un
intervalo de confianza de 95% y un 0.05 de nivel de significancia. Tenemos aquí que la no correlación es de 0.18. Y aquí tenemos todas nuestras evidencias donde X empieza en 960 y termina en 320, donde se predice que para Y es de 99.306 y aquí tenemos todas las evidencias. Aquí tenemos otro ejercicio en donde dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha sido conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 o de dióxido de carbono y la temperatura en grados Celsius o centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, y la temperatura, que son 3, 6, 9, 10 datos de cada uno. Y nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder saber nuestro valor de P. Estamos aquí en nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, aquí donde dice correlación. Seleccionamos las dos variables, que sería X y Y, que sería el dióxido de carbono, parte por millón, y la temperatura. Vamos a dar aquí que esté en la correlación de Pearson del 95%, le damos OK. Aquí debe de estar para que nos dé los valores de P, le damos OK y listo. Aquí tenemos nuestra información, como la podemos ver aquí, en Minitab lo maneja diferente, pero también tenemos que la correlación de 10 personas en el método de Pearson tiene una R igual a 0.89 y un valor de la P es igual a 0.001. Aquí lo podemos ver, temperatura y CO2 parte por millón de 0.89, en la cual nos dice que la hipótesis nula es el valor de R igual a 0 o el valor de P. La hipótesis alterna es el valor diferente a 0. El valor de P es igual a 0.001 y R es igual a 0.89. La correlación puede estar entre menos de 1 y 1 pasando por el 0. Básicamente no existe correlación cuando tenemos un valor cercano al 1, o sea, como el 0.99 o 0.95, lo cual significa que tenemos una correlación positiva, y cuando tenemos un valor muy cercano al menos 1 significa que tenemos una correlación negativa. Entonces ahorita nos vamos a ir a donde nos dice aquí gráfica. La primera, aquí donde dice regresión, le damos OK y seleccionamos temperatura. La temperatura depende del dióxido de carbono. Le damos OK y aquí nos genera ya nuestra gráfica y nos damos cuenta
que hay puntos que pasan cerca del cero. Y nos damos cuenta cómo los 10 datos o los 10 puntos se fueron dispersando a través de la línea recta que vemos aquí. Después nos vamos a ir a asistente. Aquí donde dice regresión. Vamos a dar aquí y vamos a seleccionar columna de Y sería temperatura, columnas de X sería dióxido de carbono en una sola línea. Y el alfa es de 0.05, lo cual quiere decir que el intervalo de confianza es de 95% y la significancia es de 0.05. Le damos OK y aquí nos está generando nuestras gráficas de temperatura y de dióxido de carbono por millón. Aquí nos damos cuenta que Y es la temperatura, X es igual al dióxido de carbono. Aquí vemos que la R cuadrada es igual a 79.56 y lo cual quiere decir que es perfectamente positivo de 0.89. ¿Por qué? Porque se acerca más al 1. Y lo cual quiere decir que la correlación es positiva y eso significa que si el valor de X aumenta, el valor de Y aumenta. Así es que dice que aquí tenemos toda nuestra información y nuestra evidencia aquí. Aquí tenemos nuestras evidencias de que nuestro valor de P es de 0.89 en la temperatura por el dióxido de carbono parte por millón. Aquí tenemos todas nuestras gráficas. Ahora vamos a ver regresión 10.3. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de la regresión o mejor recta del ajuste o recta de mínimos cuadrados, que la fórmula es Y es igual a B nula más B hipótesis de X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta modifica cuando la otra variable cambia exactamente a una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En el diagrama de dispersión, un valor atípico es el punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión.
es decir, residuo igual a Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y'. Una recta satisface la propiedad del mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y han sido reemplazados por el valor residual y observada de y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x y y menos y'. Tenemos aquí un ejemplo, dice edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 40, 20, 40 y 60 años. Aquí nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar el ejercicio. Estamos aquí en nuestro programa Minitab, nos vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, aquí donde dice correlación, para poder sacar el valor de P, nos vamos a seleccionar los dos datos, que es el tamaño de la cintura en centímetros de cada hombre y la edad de cada hombre. Nos vamos aquí a opciones, 95%, está de correlación, aquí nos vamos a ir para el valor de P, le damos OK y aquí tenemos que R es igual a 0.045 y el valor de P es igual a 0.00. Aquí lo podemos observar, aquí tenemos la correlación de la cintura del tamaño de la cintura de los hombres con la edad es de 0.045. Entonces, nos dice que la correlación es de 0.845, P es igual a 0.000 y quiere decir que es positiva porque esto es el 0.0845 es cercano al 1, lo cual quiere decir que nuestra hipótesis nuestra correlación es positiva. Tenemos otra manera de hacer esto, tenemos que irnos a estadística, aquí donde dice regresión, la segunda, le damos aquí, seleccionamos en Y el tamaño de la cintura porque es el que va a aumentar según la edad de cada hombre. Le vamos a dar donde dice gráfica 4 en 1 para que nos arroje todas las gráficas. En opciones nos da aquí ya por default el intervalo de confianza del 95%. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestras gráficas. La gráfica de correlación. La gráfica residual del tamaño de la cintura del hombre y acá el tamaño de la cintura del hombre, el cual nos dice que la edad el punto es de 59.64 más 62.59. Aquí lo tenemos, el error es de 38, la regresión es de 1. Aquí lo podemos observar, aquí nos está dando nuestros datos. Aquí tuvimos una pendiente de 0.62 aquí
lo cual dice que el valor ajustado nos dice que es del 70%, aquí, el valor ajustado es del 70.7%, que se le atribuye a la edad del hombre. Para poder resolver la pregunta que nos hacen en el ejercicio, según la edad de 20, 40 y 60 años, vamos a tener que sumar 59.64 más 62.59 por la edad que nos están pidiendo, que es de 20, 40 y 60. Para eso vamos a tomar nuestra calculadora. Aquí la tenemos, nuestra calculadora. Para poder realizar el ejercicio. Aquí tenemos nuestra calculadora y vamos a hacer 59.64 más 0.62 59 por la edad de 20 años de la edad del hombre. Tenemos un total de 52.158. Si queremos saber la edad de un hombre, el tamaño de la cintura de un hombre de 40 años, entonces vamos a multiplicar 59.64 por 0.62, 59 por 40 años de edad y nos da 59.64 más 0.6259 por 40 años es igual a 84.676 y tenemos a la edad de 60 años, lo cual es 59.64 más 62.59 por 60, lo cual nos da un total de 97.19 centímetros. Eso es la cintura de cada hombre. Ahora nos vamos a ir al asistente. Le vamos a dar aquí en regresión simple, esta de aquí. Le vamos a dar en columna Y, es el tamaño de la cintura que depende de la edad del hombre, en línea con un intervalo de confianza del 95%, una significancia de 0.05. Le damos OK y aquí genera nuestras gráficas. Aquí donde nos dice que el tamaño de la cintura del hombre por un nivel de significancia de 0.05 es de 0.85, 85% positivo. Y aquí tenemos todas nuestras gráficas, donde se dice que X es igual a 15, la predicción de Y es de 69.32, en un intervalo de confianza de 57.274 al 80.790. Entonces ahorita ya realizamos nuestro ejercicio. Aquí
pudimos ver nuestro ejercicio que acabamos de realizar, en donde nos dice que la correlación es de 0.845 y aquí hicimos nuestras gráficas, que tenemos las 4 gráficas y aquí tenemos donde es de 59.64 más 62.59. Si queremos saber con una edad de un hombre de 20, 40 y 60, pues nada más se multiplica esto por 20 y eso es el resultado. Aquí tenemos que para un hombre de 20 años el resultado es 72.16, para un hombre de 40 años de 84.67 y para un hombre de 60 es de 97.197. Aquí dice ejercicio, edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para cada mujer a la edad de 18, 36, 54 años. Nos vamos a ir a nuestro programa militar para poder realizar nuestro ejercicio. Aquí estamos en nuestro programa Minitab. Primero nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación. Seleccionamos la edad de mujeres, el tamaño de la cintura en centímetros, le damos opciones. Aquí dice que es correlación Pearson del 95%, le damos OK. En gráficas nos vamos que sea por la correlación del valor de P, le damos OK y le damos OK. Aquí nos está diciendo que R es igual a 0.068 y P es 0.080. Aquí tenemos nuestro ejercicio. Para poder calcular el tamaño de la cintura de las mujeres, nos vamos a ir con nuestra calculadora para poder sacarlo y es de 54.12. Aquí ya tenemos nuestra calculadora y le vamos a dar de 52.12 más 0.8095 por 18 años, la edad de las mujeres, nos da un total de 66.691. Eso es lo que puede medir la cintura de las mujeres. Depende de la edad. Ahora podemos sacarlo con una mujer de 36 años, de la edad de 36, entonces sería 54.12 por 0.8095. No, perdón, es más, a ver, 54.12 más 0.8095 por 36, la edad de la mujer, y es 83.262. Ahora sería 54.12 más 0.80
95 por una edad de 54 y nos da un total de 97.33. Por amiguitas van a decir de dónde sacaron el 54.12, pues entonces nos vamos a la otra manera que sería estadísticas, regresión. Aquí en la primera le vamos a dar cintura de mujeres, edad de las mujeres. Aquí está, estadísticas, regresión a la primera. La cintura responde al Y y la edad al X porque la cintura depende de la edad. Le vamos a dar aquí en gráficas 4 en 1. Le damos OK y OK y aquí tenemos que 5.84, 54.12 más 0.8092 la edad de las mujeres. De ahí se fue sacando para ir calculando para la edad de mujeres de 18, 36 y 54. Aquí tenemos nuestra gráfica en donde aquí pasa la línea y nos dice que esto es una reproducción positiva porque se apega al 1 o 0.80 es cerca del 1, lo cual nos quiere decir que la correlación es positiva. Y ahí nos vamos a ir a asistente, regresión simple. Aquí nos vamos a columna como Y sería cintura en centímetros y columna como X sería edad de las mujeres. Le vamos aquí a dar la línea a un nivel de confianza o de significancia de 0.05, un intervalo de confianza del 95%, le damos OK y aquí tenemos todas nuestras gráficas. Aquí pueden verlas, tenemos todas nuestras gráficas en donde nos dice aquí que el nivel de significancia es de 0.05. Que es 0.87, nos dice que es positiva la correlación. Aquí nos dice que ya es de 54.12 más 0.8095, lo que yo les decía ahorita. Aquí tenemos nuestras demás gráficas. Aquí tenemos nuestras evidencias de las gráficas que acabamos de hacer. Con las gráficas que nos da en nuestro asistente. Aquí donde nos da de que es de 54.12 más 80 a la edad de 18 mujeres, de 36 y de 54. Muchas gracias, eso es todo de mi parte.